nos quede este video inicial. Ahora sí, entonces, arrancamos entonces el repaso de la ANOVA. Vamos a hacer, valga la redundancia, el supuesto que se cumplieron los famosos supuestos, que sabemos que para estos datos no necesariamente se cumplen o no se cumplieron, pero lo voy a hacer es por el archivo para que se concuerde con el documento que tienen como base y para poder como tener ese mismo hilo conductor en el mismo archivo que todos tienen también. Adicionalmente exploré el de David José, que de alguna manera también es mío, en términos pues de que estamos en la misma investigación, pero no se me satisfizo algunos supuestos tampoco, entonces es mejor trabajar con este por ahora. Bueno, entonces, asumiendo que esto es que fueron aleatorios los niveles del factor, asumiendo que fueron normales y que son homoscedásticos en general, vamos a trabajar el ANOVA de una sola vía, o sea, voy a repasar desde el de una vía, ¿sí? Ya está Viviana también en la sala. Entonces me voy a ir por analizar, comparar medias. En este tema de comparar medias, el ejercicio que hoy colocó la tarea Jesús apunta precisamente a recordar la prueba T y la prueba T para muestras independientes. Ahí queda todavía hasta 20 de septiembre habíamos dicho más o menos que está la forma de subir el archivo. Queda todavía pendiente para algunos. Pueden mirar el de Jesús y con ese ya le van dando más, se van acordando más cómo se puede hacer. Muy bien, ahora voy a mirar el ANOVA de un factor. Cuando yo hablo del ANOVA de un factor, es porque estoy hablando de una variable cualitativa que es la que toma la categoría de factor y una variable cuanti que es la de dependientes. Entonces, para el ejemplo voy a trabajar categoría laboral, es una ordinal, bueno, ahí la tienen como ordinal, de hecho pues es directivo, administrativo, seguridad, etcétera, y están trabajando con salario actual. Ahora, si yo trabajo con otras cuantitativas, no habría problema, se harían varias tablas del mismo estilo, ¿sí? Aquí voy a hacerlo de esta manera. Tenemos, hasta ahí yo le puedo dar a aceptar y lo que voy a encontrar es si la categoría laboral tiene promedios diferentes. De una vez yo puedo también, porque intuye uno que eso es cierto, porque pues los directivos ganarán mucho más que los de seguridad y otras categorías. Entonces, ya intuyendo eso, que se pudo haber pensado también con un gráfico de medias, pues se detecta eso mismo. Voy a pedir las post-hoc. Las pruebas post-hoc, reitero, son las mismas que nos sale cuando trabajamos de dos factores. Reitero también que las que están a mi derecha, Duncan y Dunnett, son esas son muy definidas para trabajar los procedimientos de comparar con respecto a un control, a una variable o a un factor que no se toca, es decir, no se intervino. Tratamiento control, valga decir, clase magistral de toda la vida, ese no se tocó nada. Y ese sería el control, comparado con otros modalidades que tengan alguna intervención. Pero también siempre y cuando el interés es comparar con el control. Esa es la diferencia con las otras que tengo a mi izquierda. Y es que siempre se compara el promedio de una de las categorías con el control, todas con el control. En caso contrario, podemos usar cualquiera de las que tengo a mi derecha. La primera es diferencia mínima significativa, Bonferrone, SIDAC, Chefe, etc. Tukey. Pero tienen algunos cambios y filosofías, o mejor, cambios en los algoritmos. Sin embargo, la idea es igual, mirar por medio de intervalos de confianza si hay diferencias entre esos tratamientos que estoy analizando o en esas categorías, ¿cierto? Generalmente si uno tiene muchas dudas puedo trabajar con 2 o 3 y observaríamos casi siempre igual. Las que sí son muy identificadas es la de Bonferroni, por ejemplo, que se menciona que es muy conservador. Conservador quiere decir que de pronto es más o tiende a mantener la igualdad, ¿cierto? Por la forma de que calcula que toma la regla de decisión.
Si con esta Bonferroni uno rechaza es porque es casi a la fija, que eso es evidente. Yo voy a usar entonces Tukey y Bonferroni en el ejemplo. Ahora, en la parte inferior dice no asumiendo varianzas iguales, o sea que uno puede utilizar otra prueba cuando no se satisfaga el tema de las varianzas iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que independiente que ya no me satisfaga ese supuesto, podríamos pensar en que de todas maneras sigo con el procedimiento de ANOVA, pero trabajando con otras formulación. En este caso voy a pedir también no asumiendo varianzas iguales. ¿Por qué? Porque seguramente no son iguales, y no son iguales porque habría que probar, claro, pero de todas maneras intuitivamente aquí estamos hablando del salario de unos directivos que debe ser mayor que los otros y por lo tanto tendería a ser varianzas no iguales. Ahora, si al hacer los supuestos nos da que sí, pues no hay necesidad de hacer ninguno de los que tengo en la parte inferior. ¿Es claro esa situación? Este cajoncito, 1 sí, 2 no, 3 más o menos, 4 ni idea. A ver la respuesta, perfecto, eso está muy bien. Bueno, a ver los demás. Muy bien, entonces ya le voy a dar continuar y perfecto. Y por ahí ya tenemos pues unas cajas de diálogos analizadas. Vamos a mirar opciones. En opciones, estas también tenemos esta posibilidad en el recuadro de 2 factores. O sea, lo que estoy haciendo aquí de repaso en sirve para el de 2 factores, porque tiene las mismas cajas de diálogo. Este de descriptivos lo vamos a pedir pues porque estamos ensayando, pero generalmente esto ya se hubiese hecho en la parte inicial del informe, donde se hace la parte evidentemente más sencilla. Entonces, probablemente ya se tendría, entonces lo voy a hacer ahí. Aquí está la prueba de homogeneidad de varianzas, que es la prueba de Leven. Esa es la prueba que nos entrega el software SPS, Leven. Hay otras pruebas que mostré en la segunda charla, en las diapositivas está la prueba de Bartlett, que la tiene incorporada el StatGraphics, pero aquí está con esta prueba de homogeneidad. Estas otras pruebas de Brown, Forsyth y Welch son pruebas más robustas, que llaman, o sea, también trabaja con la distribución F, pero con algunos cambios. Estas se usan también, o son recomendadas, sobre todo la de Brown, cuando ese supuesto de homogeneidad está fallando. Entonces, puede uno pensar en reforzar con este tipo de pruebas, ¿sí? Son opcionales, si me quedo con la anterior o me quedo con esta. El gráfico de medias es muy importante porque a mí me parece que de manera visual podemos llegar a un auditorio mucho más fácil. Dicho de otra manera, aquí los estoy chuleando por mostrarlas, pero realmente uno tranquilamente podría manejar la prueba de homogeneidad si ya la demostró. En caso de que no haya sido homogéneo, pues me quedo con esta y no más, ¿cierto? No habría necesidad de chulear varias, ¿sí? Y el gráfico de medias sí lo sostendría porque es evidentemente más fácil. Entonces vamos a chulear estas dos así. Bueno, el descriptivo, que es muy amañador. Y continuar. Pero insisto, no todos tienen que hacer lo mismo, ¿cierto? Vamos a aceptar entonces. Y ya él empieza a trabajar. ¿Sí? Aquí está la parte descriptiva. Estamos observando lo descriptivo. Aquí tenemos, voy a ver quiénes más me han entrado. Ahí estamos los 4. Perfecto, 5, 6. Bueno, aquí está. Entonces, aquí está la parte descriptiva. Para administrativo, seguridad y directivo. Esa es la categoría laboral. Nos dice el número de unidades para cada uno. Eso era lo que yo entendí siempre, la discusión fue ahí, ¿cierto? No importa que este sea 300, este 27, este 84, si voy a mirar normalidad al interior de cada categoría. No importa el N. Y así lo entendí en la respuesta que di. Y que se mantiene, ¿sí? Con esto 84 se hace el ensayo al interior y se mira si es normal. No importa que sea 84 y aquí que sean 27, no importa. Y aquí en los 323 tampoco. Lo que dirían algunos es que como el N es muy grande tendería a ser más fácil que sea normal, pero eso no es necesariamente, no es cierto, mejor dicho, porque estos son valores puntuales, no promedios. ¿Sí?
Y bueno, nos entrega las medias, como están observando. De manera intuitiva, aquí ya observamos, el directivo tiene un promedio mucho mayor. Entonces, evidentemente, la ANOVA tendrá que reflejar eso. El intervalo de confianza nos lo está mostrando, el mínimo, el máximo, son parte descriptiva, etc. Luego nos está mostrando la prueba de homogeneidad de varianzas, estadístico de Leven, ¿sí? Y en el estadístico de Leven, ya ustedes me dirán 1 sí, 2 no. ¿Cómo son las varianzas? ¿Iguales o no iguales? A ver, 1 si son iguales, 2 si no son iguales. Las varianzas. ¿Las varianzas de quiénes? De los salarios de una categoría, de la otra y de la otra. Entonces me dicen 1 si son iguales las varianzas, 2 si no son iguales. Perfecto. 2 no son iguales, ya me dijeron un comentario. ¿Quién más me dice? No es clara la pregunta. Ahí ya hay una diversidad de opinión. Voy a volverla a realizar. 1 si las varianzas son iguales, según el resultado de Leven, ¿cierto? Este indicador. Y 2, las varianzas no son iguales. Jesús, te voy a mecatear. Viviana, por ahí anda. Muy bien. Bueno, evidentemente aquí se mantiene el 2 de Katiuska. No son iguales, efectivamente. Claro, porque es que la hipótesis nula es la varianza de los de seguridad es igual a la varianza de los directivos y los administrativos, son iguales. Y la alternativa es que no son iguales. Y aquí tenemos un SIC menor del 0,5, por lo tanto, las varianzas no son iguales. Eso para David. Y Jesús, como ya pues mucha gracia con esa, pues, que al menos tantea algo. Muy bien, pero el SIG es 0 para contarle a Jesús. Todos los demás ven, el de él es el problema grave porque está en Guaira o yo por allá. No, es que siempre es igualdad, es que la hipótesis no es pregunta. Bueno, es una manera de corroborar o de verificar algo. No, es que la hipótesis nula siempre está involucrando el igual. No, a ver, como en la clase pasada, entonces yo hubiera preguntado es, 1 no son iguales, 2 son iguales, pero entonces es lo mismo, únicamente que es el código lo pregunté diferente, ¿cierto? Pero no, la hipótesis nula es siempre igualdad, ¿sí? Siempre igualdad. Contra que no, ahí está. Bueno, muy bien, tan es lo mismo que entonces ya en el ANOVA, que aquí hay un 0, 0, la prueba de hipótesis en el ANOVA es, pero primero voy a repetir la prueba de hipótesis de la homogeneidad de varianzas. La varianza 1 es igual a la varianza 2 igual a la varianza 3, contra que al menos una es diferente, ya dijimos que no, que hay al menos una distinta. Y en el ANOVA la prueba de hipótesis es, el promedio 1 es igual al promedio 2 y es igual al promedio 3. Son 3 categorías laborales. Claro, contra que hay al menos un promedio distinto. Y me está dando 0, el SIG da 0, porque el F es muy grande. ¿Qué conclusión llego? Que las medias, ¿qué? Son diferentes. Es correcto. Llego a la conclusión que las medias son diferentes. Estamos de acuerdo. Entonces ya puedo, digamos que continuar en el análisis de la ANOVA, porque entre otras cosas, si me hubiera dado que son iguales, ya no hay que analizar más nada. Paro ahí y paro ahí porque ya no hay, todos están iguales, entonces no hay nada más que analizar, ¿sí? Voy a parar este video acá.